Hablemos de a cuántos puede ser que ya les haya pasado y otros que podríamos ser víctimas. Un accidente, un golpe fuerte, estrés, y así podría enumerar un montón de situaciones o causas que pueden derivar en un bloqueo visceral. Claro, yo dije bloqueo visceral. ¿Qué es esto? Bueno, esto lo vamos a profundizar y examinar de la mano del experto, el doctor Eduardo Vargas. Él es fisioterapeuta y además es especialista en osteopatía. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por compartir con nosotros. Y ahora sí, ¿qué es un bloqueo visceral, doctor? Bueno, empezamos diciendo que son las vísceras. Son todos los órganos especializados que tenemos dentro del cuerpo que tienen funciones súper importantes. La parte osteopática del tratamiento que hacemos nosotros tenemos que tomar en cuenta que no tenemos la parte de patología, la ve cada especialista por separado. Sin embargo, un bloqueo o una disfunción puede ser por diferentes factores que hace que el sistema digestivo se quede colapsado. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, el estrés, malas posturas, sobreentrenamiento o cualquier otra causa de la vida diaria puede hacer que ese sistema se altere. Ok, vamos desmenuzando. Por ejemplo, si habláramos de estrés o por otro lado, si habláramos de un golpe fuerte, ¿cómo es que pueden derivar o cómo es que pueden causar ese bloqueo visceral? Ve qué interesante. Las vísceras, si gusta pasamos Claro, que pase a nuestra modelo para incluso ilustrarlo más fácil. Sí, ve qué interesante. Vamos a tomar, en el sistema neurovegetativo son dos cables que tenemos en el cuerpo. Son dos inervaciones. Está la parte parasimpática. O sea, esos son cables como de nervios, por decirlo fácil. Correctos, que controlan las vísceras. Entonces, la mayoría de las vísceras tiene un componente simpático, que es que cuando uno se estresa, ese es el que se activa. Y el parasimpático es el que después tiene que hacer la homeostasis, o sea, el equilibrio para que se vuelva a equilibrar. Entonces, cuando estamos estresados, este sistema queda bloqueado. Y este sistema, lo interesante es que inicia en los ganglios paravertebrales de las torácicas y algunas lumbares. Entonces, esos ganglios puede que con un accidente la vértebra quede en disfunción y bloquee ese ganglio, y entonces el recorrido para que llegue hacia la víscera queda alterado. Por supuesto, más incluyendo que en un golpe, no solamente la vértebra, sino una costilla, el susto que está activado, entonces puede afectar aún más el sistema digestivo. Ok, usted habla del sistema digestivo. ¿Es el único que se impacta cuando está sucediendo o cuando se da este bloqueo? ¿O cuáles son los órganos que más afecta? Pues los órganos depende del golpe que tenga la persona en la zona. Entonces puede tener diferentes afecciones. Luego, el otro cable se llama parasimpático. Este sale del agujero delgado posterior. Se va de arriba. Desde el cráneo. Desde el cerebro. Entonces, sale del agujero delgado posterior, sigue por vaina carotidia, sale por entrada torácica, mediastino, diafragma y llega a la víscera. Entonces, si estos dos cables están afectados, pueden producir tensiones en todo el sistema digestivo o en alguna víscera en específico. Ok, ¿hay algún impacto con respecto al corazón o ese no se impacta en esta situación? Bueno, a ver, situaciones, por ejemplo, de adherencias. Sí. Por ejemplo, después del COVID, muchas personas quedaron con adherencias en pulmones y corazón, y entonces todas esas adherencias tenemos que ayudar a esos dos sistemas a que se equilibren para que la víscera funcione de una mejor forma. Ahora, ¿cómo verdad, una de estas situaciones o cómo el parasimpático, el simpático puede afectar, digamos, el funcionamiento de la pancita? Pues por supuesto, recordemos que si estamos, si esto está activado porque eso es con el estrés, ¿verdad? Con el estrés, entonces ese lo tenemos afectado todos, sí, doctor, para ser honestos. Mira, hasta para ir a pagar la hipoteca se activa. Con la situación mundial, ahora decíamos la economía y un montón de situaciones, claro. Correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa?
que tenemos que hacer un equilibrio para que eso vuelva a activarse, para que podamos dormir mejor y regenerarnos. Entonces, al tener la osteopatía, tratamos eso, ayudar a que estos dos sistemas actúen de una manera más adecuada y que la víscera pueda funcionar mejor. Bien. Para esto, necesitamos primero equilibrar la parte estructural, que se llama, que sería como hacer técnicas de alta velocidad para liberar la vértebra en disfunción y que ese ganglio mande buena información a la víscera. Luego vamos a tener que trabajar el cráneo para quitar las tensiones intracraneales para que ese nervio vago funcione de la mejor forma. Y de último, podemos trabajar la víscera para movilizarla dependiendo de la zona. O sea, ahí estaríamos haciendo los desbloqueos, ¿verdad? Que es lo que queremos solucionar. Vámonos a la camilla si quiere, como para poder ilustrarlo más fácilmente. Ahora, lo que no me quedó claro es que generalmente, no sé, casi nunca oímos vísceras, ¿verdad? Casi nunca hablamos de vísceras. Correcto. ¿Qué es lo que hacen las vísceras o para qué funcionan en nuestro organismo? Las vísceras permiten hacer todo, que el sistema digestivo funcione correctamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bloqueo del estómago. Por ejemplo, con ese bloqueo que tendríamos aquí en la pancita, ¿qué empezaría a hacer para desbloquearla? Sí, entonces, tenemos que saber de dónde sale el nervio que controla a nivel simpático el estómago. El estómago nace, los nervios que controlan el estómago salen generalmente de la vértebra T5 a la T9. Entonces vamos a hacer una liberación. Por ejemplo, hace un poquito por acá. Hacemos una técnica de DOC. O sea, es maniobra. De alta velocidad para liberar esa zona. Entonces, obviamente, previamente hay que hacer evaluaciones, saber cómo se encuentra la vértebra y se hace la manipulación. ¿Eso duele, Doc? Algunas personas sienten... ¡Crack! Sí, craquean. Es interesante porque muchas personas se ríen y es porque liberamos también endorfinas al liberar la vértebra. Claro, al liberar eso que está así. Hay gente que se ríe, que grita, pero es el sistema en donde empieza a equilibrarse, sí. ¿Qué otras, además de esto, qué más se debe de hacer? ¿Cuántas sesiones tengo que hacer verdaderamente para poder desbloquear esto? Sí, las sesiones dependen de la anamnesis y de cómo se encuentre la persona, ¿verdad? Hay personas que son más estresadas hasta a nivel emocional que otras. Sí, ya naturalmente, digamos. Entonces, lo que se pide es por lo menos dar una semana para que el cuerpo se resetee, que empiece a equilibrarse. Una semana lo más cercana. Ahora, doctor, para todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy, ¿hay algún tipo de ejercicio que se pueda lograr en casa por si alguna señora, señor, muchacho, muchacha diga, híjole, yo me siento así, quisiera practicar algo a ver si lo bajo, ese estrés? Claro. Entonces, los ejercicios donde hacemos torsiones de tronco, hacemos que las vísceras son como esponjas, son como esponjitas. Entonces, al hacer torsiones de los ejercicios, la víscera... Eso es exactamente. Por ejemplo, esto es uno de los ejercicios. Y vean que es hacemos una torsión para que después, cuando suelte, empiece a funcionar mejor. Y vean que ella se está sosteniendo de la camilla, que podríamos sostenernos. Sostener de la camilla, y si lo hacemos en el piso en un mat, los brazos abiertos. Abiertos, Luego. ¿Cuántas repeticiones, digamos, para sentir que liberamos? Podemos hacer 3 series de 15 repeticiones. Perfecto. Luego, ¿qué otro? Un punto importantísimo a nivel visceral es el psoas. El psoas es un músculo que nace en las vértebras lumbares, pasa por aquí adelante y hace una conexión bastante importante con las vísceras. Entonces, ¿qué hacemos para el psoas? Para el psoas podemos trabajar. Llevamos la pierna fuera de la cama, por ejemplo. Sí, la tiramos de la cama, o del sofá, llevamos qué sé yo. La rodilla hacia el pecho para que ese músculo pueda tener libertad y estiramiento. Eso es una técnica muy sencilla que lo podemos hacer en la casa. Y
Es súper efectivo. ¿Y esta piernita la tenemos que estar moviendo o básicamente la dejamos La aquí? mantenemos ahí. Ese es un estiramiento de las fascias del psoas. Ok. Y otro punto muy importante es el diafragma. El diafragma es una cúpula que tenemos aquí. El diafragma es un músculo, pero ese músculo permite las presiones de la parte del pecho y las intraabdominales. Entonces, al hacer movimientos diafragmáticos, vamos a hacer que las vísceras, cuando usted inhala, baja las vísceras y cuando exhala, las mueve hacia arriba. El trabajo diafragmático es maravilloso. ¿Lo podemos hacer con ella? Simplemente ponemos las manitas en el estómago y le pedimos al paciente que inhale profundo para que hinche el estómago. Ahí vemos que se hincha la pancita. Y que exhala y baja el estómago. Vea qué interesante, con solamente inhalas, exhalas. Aquí estamos trabajando un poquito a nivel craneal mientras que estamos haciendo la respiración. Inhala profundo. Ese chineito de ahí. Libera un montón de zonas súper importantes. Y exhala. Vea qué interesante. Inhala profundo. Mantenga la respiración. Eso se llama apnea. Exhala. Inhala profundo. Mantenga la respiración. Y exhala. Eso es lo que debemos. Es interesantísimo. Ojalá que después de pasar el día, en la noche, antes de dormir, te empieces a relajar y a movilizar las vísceras para que puedas tener mejor equilibrio al sistema digestivo y que puedas dormir mucho mejor. Oye, eso sí que es importante. Tanta gente que padece, ¿verdad?, de mal sueño. Y, por ejemplo, algo que también es muy reiterativo con la gente en general, los dolores de cabeza, las migrañas, es cuando tenemos esta situación, ¿hay algo que bloqueamos? Muchas partes, muchísimas partes. ¿Qué podríamos recomendar en este caso también, Doc? Bueno, las respiraciones es importantísimo. Imagínate hacer respiraciones con meditar un poquito. ¿Qué es meditar? Aprender a disfrutar el presente. Esto que estamos viviendo es lo único que existe en este momento, ¿verdad? Entonces, poner una mente agradecida, hacemos que liberemos endorfinas y que nuestro cuerpo empiece a actuar de una manera correcta. No solamente a nivel digestivo, sino quitamos dolores de cabeza, relajamos los músculos y nos sentimos mucho mejor. Eso deberíamos de practicarlo todas las mañanas, literalmente, o al final del día. ¿Qué es más recomendable? Mira, recomendaciones, alimentación correcta, porque depende de lo que comamos, podemos relajar más los músculos y sentirnos mejor, menos inflamados, o podríamos sentirnos más tensos, ¿verdad? Ahora que hablas de la alimentación, hay muchísima gente que padece de problemas de estómago, ¿verdad? Entonces, hay mucho problema digestivo. Sí. En este caso también, ¿cómo podríamos ayudarlos? Ve qué interesante. Una de las situaciones que afectan las vísceras también se llama tosis visceral. ¿Qué es eso? Es que hay grasa alrededor de las vísceras y cuando hay grasa, las vísceras bajan. Y entonces hay muchas partes importantes de las vísceras que tienen algunos ángulos especiales que al tener esa presión los cierra, entonces evitan el funcionamiento correcto de las vísceras. Por ejemplo, el ángulo duodeno-yeyunal, que es el que está en el intestino delgado. Ahora, que por ejemplo, cuando presentamos demasiada inflamación en las piernas, que también es reiterativo y sobre todo en nosotras las mujeres, esa inflamación, ¿verdad?, esa molestia, ¿puede de alguna manera deberse a un bloqueo visceral? Por supuesto, riñones, hay que tener cuidado. Si hay alguna disfunción, puede producir inflamación de las piernas. ¿Qué es lo óptimo y lo lógico? Ponemos piernas en elevación, con almohaditas. Sí. Y entonces le pedimos a la persona que haga flexo-extensión para que haga un bombeo y que empiece a mejorar tanto el sistema linfático, venoso y arterial. Bien, bueno, hay que poner todo esto en práctica y deberíamos de poner en la rutina nuestro desbloqueo visceral para empezar a trabajar bien. Recuerden, torsiones, psoas,
y diafragma. Con esos tres puntos importantísimos. Y a liberar endorfinas, que es lo que queremos todos. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Gracias también a nuestra paciente. Aquí me quedo, vamos a hacer unos ejercicios.